Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros en esta ocasión recibir al editor de Mexican Studies, Estudios Mexicanos, una revista de tradición que tiene ya 39 volúmenes, 40 ya, ¿no? 40 volúmenes, con 3 números por volumen, calculen, ¿no? 4 por 3, 120 textos, tú me corregirás. Eh, Mexican Studies es una revista asociada entre la Universidad de California y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sigue el matrimonio, ¿no? Ahora les explico. Ahora nos va a explicar. Los matrimonios siempre son así. ¿Eh? Y es una revista que seguramente ustedes han advertido que es una revista que tiene la peculiaridad, además de ser bilingüe y además estar muy atenta a lo que se produce en Estados Unidos, lo que se produce en México. Una revista que además pone el énfasis en diálogos temáticos y que gracias a la gestión de Cristian, ha ido de Q4 a Q2, si mal no recuerdo. ¿Ah? No es poca cosa. ¿Qué significa eso? Profesionalismo, calidad de las publicaciones y un régimen de calificación de los trabajos que se presentan con un sistema de doble ciego y un, me consta, riguroso ejercicio de validación. Sin embargo, es una revista que apela también a la interdisciplina y hoy la presencia de Cristian la apreciamos muchísimo, toda vez que esta conversación está dirigida para nuestros estudiantes, para que lo tengan en el radar como una publicación valiosa, una publicación reputada, una publicación además que admite textos y que son textos interdisciplinarios y que son además espacios en donde sus trabajos podrán tener un sitio de referencia. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos dialogando con los estudiantes sobre la revista, sobre tu invitación generosa a participar de la misma. Muy bien. Adelante. Hola, pues es un placer, mucho más de lo que piensen ustedes, poder estar aquí en la UNAM, en este auditorio y además en el posgrado de Economía, donde anteriormente no había estado. Así que te doy las sinceras gracias por la invitación. Yo sé que terminaron las clases la semana pasada, así que les agradezco su presencia acá. Y hay un doble motivo de satisfacción de mi persona de estar acá, que también tiene que ver con la trayectoria y la historia de esta revista, Mexican Studies, Estudios Mexicanos, que se fundó en los años 80 por un historiador mexicano de mucho renombre, Jaime Rodríguez, que falleció el año pasado, y surgió efectivamente como un matrimonio entre la Universidad de California y la UNAM, ¿sí? Con la visión de agrupar a mexicanistas en ambos lados de la frontera y publicar textos tanto en inglés como en español. De hecho, Mexican Studies, Estudios Mexicanos, es la única revista que publica lo que se llama University of California Press, ¿no? la editorial de la Universidad de California, que es bilingüe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues da un espacio privilegiado que pues pocas otras disciplinas o revistas puedan tener. La revista pues ya tiene una amplia trayectoria. Yo me hice cargo como editor a partir del año 2020, ¿sí? Y también pues empezamos a colaborar y intercambiar correos electrónicos, etcétera. Entonces primero les voy a contar un poco en términos personales qué es lo que me llevó a interesarme a ser editor de la revista, cuál es mi filosofía como editor, y ya después les voy a dar un poco algunos más detalles para que conozcan la revista y puedan saber tal vez cuál sería su posible interés, ¿sí? en la misma. Yo de formación no soy economista, soy antropólogo, con otros
Y yo yo me formé en mi licenciatura, fue en filosofía, en la Universidad Autónoma de Madrid, no les voy a decir cuándo. Y ya después me fui a hacer el posgrado en la Universidad de California, en Santa Bárbara, con el profesor Juan Vicente Palermo. Allí empecé a conocer los estudios sobre jornaleros mexicanos empleados en la agricultura de California, un tema importante. Y por otra parte, yo veía que había estudios acá sobre jornaleros agrícolas en México, pero no había ningún diálogo entre ambas literaturas o entre ambos autores, a pesar de que había un claro contacto porque muchos de esos trabajadores iban y venían, eran parte del mismo circuito transnacional de trabajo. Después, por circunstancias de la vida, me fui a trabajar al Colegio de la Frontera Norte en los años 90. Ahí estuve por 7 años. El Colegio de la Frontera Norte, como saben, se centra en estudios transfronterizos, ¿sí? Y ahí me quedó mucho más claro cómo la gente que hace estudios de frontera en Estados Unidos no lee a los mexicanos, a los que están en instituciones fronterizas de México y viceversa, ¿sí? Hasta hace poco me tocó ver y dictaminar un libro que se publicó en Estados Unidos sobre Border Studies. Muy pocas citas de estudiosos mexicanos, a pesar de que hay centros de estudio en la frontera que tienen mucha tradición y un rico acervo de conocimiento, ¿sí? No solamente en ciencias sociales, en economía, demografía, etcétera, pero pues no había contacto, ¿no? Y lo que me llevó a ver es que eso es lo que hay muchas barreras, que eso es lo que yo llamo se llama methodological nationalism, ¿no? Nacionalismo metodológico, o ese académico. Y pues eso, digo, hay que superarlo, ¿no? Y una de las maneras de hacerlo es usar la revista para fomentar ese diálogo, debate, colaboración entre académicos que se centran en estudios mexicanistas de ambos lados de la frontera. Entonces, esa es un poco la filosofía o la imprenta que estoy tratando de dar como editor en la revista, ¿sí? Publicando además, como digo, textos en inglés y en español. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos de distintas maneras. Les voy a decir 5 maneras brevemente de cómo se hace. Una es por medio de lo que llamamos números especiales o special issues, donde se identifica un tema importante de relevancia, generalmente contemporáneo, en el campo, ¿no? de México, Estados Unidos, y se trata de armar un número, pero con el enfoque de que tiene que haber 2 coeditores, uno en México y otro en Estados Unidos, para un poco forzar o alentar ese diálogo, porque muchas veces lo que ocurre es que hay grupos de trabajo, bien sea aquí o en Estados Unidos, que trabajan como camarillas, pero no hay mucha colaboración o no se ven unos con otros. Entonces, así es como impulsamos esos números especiales. Sacamos uno, les doy un ejemplo, en el 2023, donde invitamos a una antropóloga, Lynn Stephen, que está en la Universidad de Oregon, una socióloga, colega mía, Laura Velasco, en el Colegio de la Frontera Norte, y para un número especial que se titulaba Mesoamerican Indigenous Mobilities in Mexico and the US, sobre la movilidad transnacional indígena entre México y Estados Unidos, con textos en inglés y en español de estudiosos de México y de Estados Unidos, que algunas veces tienen perspectivas teóricas o metodológicas diferentes, pero eso es lo importante, que una revista pues ponga en contacto con eso y fomente el diálogo y el debate. Una segunda aproximación es sobre números temáticos, ¿sí? Donde se aplica la misma filosofía. Por ejemplo, el año
pasado publicamos un número temático sobre la nueva izquierda en México, que se llamaba The New Left in México, a topic up for debate, sobre la historia de la nueva izquierda en México en los años 60 y 70, con dos autores, Eric Solov, un historiador, y también aquí Beatriz Urias, de la UNAM, que mantienen perspectivas muy diferentes sobre el desarrollo, nacimiento, desarrollo e impacto de la nueva izquierda en México. Y pues eso es lo que tiene que hacer una revista, mostrar esas, fomentar ese tipo de debates. ¿Sí? También en el 2022 publicamos una sección temática sobre el COVID, la epidemia del COVID y sus efectos en trabajadores del campo en México, Estados Unidos y Canadá. Y invitando pues en inglés y en español en autores en esos tres países. Número 3, otra manera en que tratamos de forzar ese diálogo y comunicación es en la política editorial de dictaminadores externos, ¿no? Ustedes saben cómo, si ustedes mandan un artículo, generalmente tiene que pasar dos filtros. Uno es el control de calidad interno, y luego ya después, si pasa, se va a dictaminación externa, ¿sí? Pero en vez de mandarlos, digamos, a dictaminadores que ya están familiarizados con ese trabajo, lo que hacemos es mandarlo a expertos que no necesariamente son parte de ese grupo, ¿sí? Y entonces, de una manera intencional, buscamos a dictaminadores externos, unos en México y otros en Estados Unidos, y ese enfoque nos ha servido que muchas veces los dictaminadores externos sugieren autores, lecturas que los autores no conocían y que enriquecen ese trabajo. Entonces ha sido una manera bastante fructífera de combatir ese metodologismo, ese nacionalismo metodológico. El cuarto punto que tal vez les pueda ser más relevante para ustedes es que además de publicar a autores ya establecidos, es abrir las puertas, es dar un espacio para autores emergentes, investigadores jóvenes que tengan la posibilidad de sacar sus primeras publicaciones en la revista y darse a conocer. Es decir, las revistas tienen que servir como un vehículo para abrir esas puertas y dar un espacio para investigadores jóvenes, que muchas veces vienen pues con perspectivas algunas veces teóricas, metodológicas diferentes de la vieja guardia, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un espacio importante para aprovechar para gente que está iniciando su trayectoria académica. No solamente eso, sino que también creamos, bajo mi papel de editor, el premio al mejor artículo publicado por un investigadora joven. Y ya vamos por el segundo de esos premios. Y finalmente también hemos creado lo que le llamamos una Annual Distinguished Speaker, como una, que sería cátedra. Una vez al año se invita a alguien, un investigadora prominente en el campo de estudios mexicanistas para que dé una plática. Por motivos de COVID se ha hecho virtualmente, pero eso lo que ha hecho posible es que alcance mucha más audiencia tanto en México como en Estados Unidos, en Canadá, y también hay otros mexicanistas que están en Europa y que se pueden conectar, ¿no? Y algunas veces lo que hemos hecho es invitar a alguien que esté en México y en Estados Unidos o dos autores que trabajen sobre el mismo tema y que den esa plática y haya una discusión, ¿sí? Entonces es como lo hacemos. Con todo eso lo que quiero decir es que hay que incentivar el diálogo entre académicos, bien sean historiadores, científicos sociales, economistas, demógrafos, en ambos lados de la frontera, porque es cada vez más importante. Como saben, la relación económica entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Creo que sí saben que creo que el año pasado o este año la vinculación comercial entre México y Estados Unidos
superó a la vinculación que había el comercio entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Por cuestiones geopolíticas, pues Estados Unidos está tratando de relocalizar parte de las formas de manufactura en países como México en lugar de China. Entonces eso lo que hace es cada vez más importante que estudiosos de ambos lados de la frontera pues tengan una colaboración y un diálogo y debate sobre temas que tienen implicaciones económicas, sociales y políticas en ambos países. Por ello, pues yo si les sugiero, les aliento que conozcan la revista, que vean los textos que publicamos. Hemos publicado también sobre historia económica, que es un tema bien importante y no muy conocido. Esta, como decía el profesor Ibarra, pues es una revista interdisciplinar que buscamos que no sea solamente orientada a los especialistas, sino que sea en un lenguaje asequible para una audiencia de carácter más amplio. ¿Sí? Entonces, con ese espíritu se publican los artículos que ustedes pueden consultar para sus trabajos, para sus investigaciones, pero también cuando están en el posgrado y quieren sacar, tal vez publicar algún artículo de su tesis, este es un espacio que yo les animaría a considerar. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Es una panorámica que ya habla de la revista, estando revisando los números, uno puede advertir también este carácter interdisciplinario. Normas editoriales, características de los trabajos están dispuestos en la página. La consulta del acervo es importante. Yo suelo usarla para armar programas de cursos, porque uno puede seguir, digamos, ciertas líneas, sobre todo, bueno, a los historiadores nos interesa saber cómo se va construyendo a lo largo del tiempo el conocimiento y los debates. Entonces, para hacer análisis historiográfico es una muy buena referencia. Pero quizá para ustedes tengan algunos puntos de interés específico que nos ayuden también a procesar la información. ¿Dónde está el interés de ustedes? Desde luego. Sí. No, hay que salir. Cristian, algo que me gustaría agregar que puede enriquecer esta ocasión, esta oportunidad, es que sabes que hay una forma de buscarnos en Internet. Sí. Cuando nos buscamos quién nos están citando, tenemos ahí una forma, ¿no? Porque nos lo piden a veces, ¿no? Tenemos que anotar quién nos está citando y cuándo, etcétera, etcétera. Bueno, en una de esas búsquedas yo me encontré que en esta revista me han citado fuera del país más veces, ¿no? Yo trabajo en el occidente de México. Bueno, y me quedé con la impresión, con la opinión de que son jóvenes que van a hacer estudios de doctorado a California y yo supongo que son mexicanos o son latinoamericanos, porque me han citado haciendo ellos trabajos sobre el noroeste mexicano. Entonces parece ser, tengo esa opinión, parece ser que van muchos estudiantes del noroeste mexicano a California, a la universidad, y interesados en investigar temas sobre el noroeste mexicano, ¿no? El siglo XX, preferentemente el siglo XX. Bueno, esa opinión, claro que es agradable hacerla, ¿no? De que hay jóvenes que hacen tesis de posgrado citándote, ¿no? Porque lo ves, ¿no? Esa es una cosa. Entonces, sí hay algunos, ¿no? Y tengo la impresión de que son, repito, estudiantes de posgrado en California que nos leen, ¿no? Cuando hay temas que ellos desarrollan. Y el otro asunto es de que tiene que ver con los tiempos. A nosotros nos gustaría que los tiempos de
desde el momento en que les proponemos un artículo, no se tarden 2 años, 3 años. Esa es la cosa que como nos supera, ¿no? Y creo que a ustedes también, pero eso lo tenemos que resolver en el sentido de que mandamos y que nos digan sí, no, rápido, y que además si nos digan sí se va a publicar, ¿no? Esas 2 cosas quería comentar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Marco. ¿Alguien más? Perdón, lo dejamos abajo este micrófono. Julia. Mario, ¿te lo paso? Quédense con ese abajo. Gracias. Bueno, yo revisando un poco, ay, se va a avisar. Revisando los números previos, ¿no? De la revista, y como bien lo aclaraba hace un momento, veía que es muy diverso el contenido, cosa que celebro, pero en nuestra materia, en economía, veía que estaban apegados como hacia 2 vertientes, como lo acaba de decir, un poco de historia económica, análisis político, tal vez también vinculado a la historia económica, y otro asunto que me pareció bien importante, ¿no? Que es la cuestión de la violencia. Aunque no tenga que ver con la economía, mi pregunta tiene que ver con esto. Claramente estoy interesada en enviar algún trabajo. Entre otras cosas, una línea de investigación mía, o la que toca más a México, tiene que ver con la violencia que enfrentan las mujeres, y concretamente feminicidios y mercado laboral. Entonces, quería ver si también abordaban este tipo de temas, porque obviamente, ¿no? Al ser una revista bilateral, también observaba esta tendencia natural hacia estudios, pues con interés en la frontera, con interés a lo mejor en la maquila. Entonces mi pregunta va hacia allá, ¿no? Si también van por esta vía, y si sí, como que qué matiz tendría que tener, o qué vinculación, este tipo de temas, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O puedo agarrar estas 2? Sin temor a la cámara. Sí. ¿O puedo agarrar estas 2 Dale, primeras dale. preguntas? Ambas muy pertinentes. Primero, ¿quién es la audiencia en Estados Unidos de los artículos que se publican acá? Efectivamente, muchos pueden ser estudiantes, pero son también, investigadores jóvenes, muchos en California, pero otros en otros estados donde hay un buen número de mexicoamericanos, ¿sí? Yo trabajo en una universidad pública, en la Universidad de Texas, en Arlington, en Dallas-Fort Worth. Somos lo que se llama ahí HSI, Hispanic Serving Institution. Quiere decir, son aquellas instituciones públicas donde al menos un 20% de los estudiantes son de origen mexicoamericano o latino. Y eso hay muchos en California, Arizona, Nuevo México, Texas, y muchos, ahí hay una audiencia que quieren conocer sobre México de académicos mexicanos, ¿sí? Entonces, allí, y que me alegro mucho que se cite eso, y ojalá eso se reconozca aquí a efectos de que desafortunadamente tanto aquí como en Estados Unidos vivimos bajo la dictadura de los metrics, ¿no? De las métricas, y bueno, pues eso tiene que, ojalá ser reportado. Sobre los tiempos de publicación, mi respuesta sería que hay parte sobre ese proceso que tenemos control y parte sobre la que no tenemos. Como explicaba, generalmente lo que hay cuando recibimos manuscritos, hay primeramente una dictaminación interna, donde básicamente se debe si se cumplen los requisitos que se tienen que tener para un artículo académico, si encaja en las líneas de la revista, y en caso de ser así, entonces se identifican a dictaminadores externos, como digo, generalmente en la política editorial es que sean tanto en México como en Estados Unidos o en Canadá, y se les da un tiempo a los dictaminadores externos, que generalmente
ellos o ellas respetan, pero otras veces pues, está un poco fuera de nuestras manos, ¿sí? Y ya después, si hay, puede haber revisiones al artículo y cuando sí se acepta, entonces se pone en la línea de espera. Somos conscientes de la importancia de que estos tiempos sean los más cortos posibles, tanto para el autor, pero también porque algunas veces los datos de los artículos pues, se van envejeciendo, ¿verdad? Entonces es importante publicarlos de una manera o sea, ágil. Pero bueno, las revistas siempre tienen esos tiempos. En cuanto a la pregunta sobre economía, efectivamente son esos artículos los que publicamos realmente hasta ahora más de historia económica, que sean un poco más asequibles para un público de carácter más interdisciplinar. ¿Sí? Y bueno, lo del tema de la violencia, qué bueno que has preguntado eso porque es un tema central. De hecho, antes de venir acá, yo tenía una reunión en el Instituto de Investigaciones Sociales y ahí les planteé la importancia de poder generar un número especial sobre la violencia en México, que es básico. Es decir, si una revista tiene que tener el compromiso de publicar sobre temas que son de importancia social, ¿sí? Que están... Y como lo llamamos en Estados Unidos, no se me ocurre otro tema que no sea más de low hanging fruit, ¿no? O sea, más evidente, más importante, más relevante, más contemporáneo. Y allí les sugerí que se podría armar un número especial sobre ese tema. Y es una invitación que también extiendo acá, porque es un tema bien importante. En esta semana que he estado en México, pues digo, yo viví en la frontera norte durante bastante tiempo, pero es muy fuerte. Viniendo acá, yo no sé, tal vez la gente aquí que vive, pues con la normalización de la violencia, pues se hace menos, ¿no? Pero es una cosa que hay que abordar y tratar. Y entonces, efectivamente, con mucho gusto aceptaremos ese tipo de manuscritos. Normas editoriales y zen. Adelante. Chucho. Sí, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mucho gusto poder conversar con ustedes, especialmente porque pues yo traigo un interés muy especial respecto al tema migratorio. Y bueno, pues todos sabemos lo relevante que es, dadas las condiciones, ¿no? de desigualdad y de violencia y de vulnerabilidad. Sin embargo, me parece que últimamente hay un tema como un poquito más urgente, que es el de pues, la migración de los menores no acompañados, ¿no? Y bueno, comprendo que estos flujos, ¿no? También están, digamos, como apegados o responden al diseño de ciertas políticas en el norte, ¿no? Dependiendo también, digamos, como del ciclo de la crisis económica en la que nos encontramos. Entonces, bueno, me da gusto poder platicar con usted porque me parece que el tema migratorio no es únicamente económico, ¿no? Sino que se puede estudiar desde diversas perspectivas, ¿no? Especialmente antropológica, porque, bueno, me parece que el ser humano ha migrado desde la existencia, desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta básicamente es si ustedes en algún punto de la revista han podido como trabajar ahora este tema, ¿no? Especialmente con lo de los menores no acompañados, ¿no? Y si pudiera yo como encontrar alguna fuente en alguna de sus líneas de investigación respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Que estamos de 2 en 2 las preguntas. Sí, adelante, por favor. Hola, buen día. Mi nombre es Natalie Chacón, soy doctoranda en Economía, la sede del Instituto de Investigaciones Económicas y bueno, recién estoy ya en mis
penúltimo semestre. Entonces cae encima una gran responsabilidad, ¿no? Por empezar a publicar y difundir más allá del trabajo doctoral para aquellos que nos queremos dedicar a la investigación. Sobre eso le pregunto, digamos, ¿no? Para jóvenes investigadores como tal, de estudiantes de doctorado, ¿qué tanto es, pues digamos, el porcentaje o posibilidad de aceptación? O que tarden más en revisión que otros, ¿no? Yo creo que eso es una de las consideraciones que los que estamos empezando a publicar tomamos en cuenta de las revistas, porque precisamente lo que comentaban antes, ¿no? No podemos dilatar tanto el proceso. No porque no queramos, sino más bien porque hay toda una carrera, ¿no? Por publicar, que tiene que ver precisamente con posicionarnos, ¿no? En la investigación. Luego le quería consultar sobre si tienen interés en temas de movilidad social, porque en el caso de México hay una nueva encuesta de movilidad social que tiene representatividad para mujeres y hombres y por lo tanto da para estudios de género en Nuevo León, ¿no? Y también plasma precisamente cómo en este estado hay mayor movilidad social y se pueden aprender muchas lecciones para el resto de estados mexicanos. Eso sería, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Sí, la primera respuesta, la respuesta a tu primera pregunta es muy sencilla. Sí, hay mucho interés, o sea, el tema de migración está siempre presente en la revista, sí, y toda la cuestión de migración de menores, que ha sido un fenómeno importante, digamos, no sé, en los últimos 8 años o algo así, es importante no solamente documentarlo, eso está documentado, pero sí trabajarlo, abordarlo desde una perspectiva académica en términos de cuáles son, estoy de acuerdo contigo, esas consecuencias de las políticas públicas migratorias en Estados Unidos que generan ese tipo de cambios en los patrones de migración, ¿no? Entonces hay que abordarlo académicamente, definitivamente sí, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay otros temas importantes que reflejan los cambios en los patrones de migración de Estados Unidos a México que creo que merecen también más reflexión académica. Voy a nombrar únicamente 2 de ellos. Uno es, como saben ustedes, ha habido un declive de lo que se conoce como migración indocumentada, ¿sí? Y un aumento de este tipo de migración que es sobre programas temporales de trabajo. No sé si los conozcan, los programas H2A y H2B, que es por medio del que Estados Unidos se sigue nutriendo de fuerza de mano de obra de mexicanos, sí, bajo otros programas que lo que hacen es darles mucho mayor control sobre quién va allá y cómo va a trabajar y con quién va a trabajar. Número 2, hace que esa mano de obra regrese a Estados Unidos y por tanto no genere, digamos, derechos laborales o de estancia en Estados Unidos. Y entonces hay proyectos sobre ese tipo de programas, pero generalmente por parte de antropología, sociología, pero yo no he visto trabajos sobre estas nuevas modalidades de migración laboral desde un punto de vista más de economía. Y yo creo que sería importante hacerlo, porque definitivamente sí hay un cambio en los patrones de migración. Ese es un tema, ¿sí? Yo mismo tengo ahora un nuevo proyecto en Estados Unidos sobre el programa H2B. El H2A es para trabajadores agrícolas. Muchos de ellos se van a California, Florida, Washington. El H2B es más pequeño, se conoce menos, es para trabajadores no agrícolas. ¿Dónde creen que se van esos trabajadores mexicanos no agrícolas? ¿A qué estados?
el estado que mayor número de trabajadores mexicanos recibe es donde yo vivo, en Texas. ¿Dónde trabajan? Sectores como la construcción, la jardinería, ¿sí? Entonces, un estado como Texas, que tiene una política, ¿no?, pública de denigrar a los inmigrantes, es decir, no los necesitamos, por una parte hace eso y por otra parte trae a estos inmigrantes, están muy poco estudiados, por eso tenemos un proyecto con un colega sobre estos trabajadores mexicanos allí en Texas. Otro tema que está muy poco estudiado y que es fundamental es lo que ocurre con aquellos migrantes que tratan de cruzar la frontera y mueren en el intento. Y no mueren de manera casual, mueren por las políticas migratorias que hay en Estados Unidos de tratar de reconducir la migración indocumentada sobre territorios que son muy inhóspitos, de tal manera que la naturaleza se encargue de ellos. Sí, estoy hablando sobre los que cruzaban antes por el desierto de Arizona, después por Texas. Hay un montón de gente que muere allí y sus restos nunca son identificados. Las familias en Estados Unidos o aquí en México no saben qué pasó con sus familiares, ¿sí? Y es un problema que ha recibido muy poca visibilidad, pero que es un tema que es consecuencia directa de ese tipo de políticas migratorias en Estados Unidos. A mí me gustaría ver más algún trabajo sobre esto en la revista. Pero, pues sí, la migración, y desde ese punto de vista creo que es importante. En cuanto a tu pregunta sobre publicaciones sobre jóvenes investigadores, como digo, no solamente es algo de la política de la revista, sino es también una cosa particular mía como editor, porque yo sé lo que es eso, ¿sí? Es mucho más fácil para investigadores establecidos pues mandar artículos que déjenme que les diga que no necesariamente siempre son excelentes, ¿sí? Pero pues algunas veces la gente se vale de su nombre para pues me lo van a aceptar. Generalmente los trabajadores investigadores jóvenes le ponen mucho más trabajo en sus primeros artículos y eso se nota. Tal vez no tengan la experiencia que se requiere entonces ahí es donde tratamos de apoyar. Algunas veces yo me pongo en contacto directamente con estos autores para decirle, esto está muy bien, pero tienes que hacer estos arreglos porque si lo mandamos tal y como está a dictaminación externa, pues lo van a tumbar, ¿no? Entonces, hace estos arreglos y después se envía. Es lo que te sugeriría. Luego, sobre los tiempos, como digo, pues somos conscientes de ellos, pero no está siempre en nuestras manos. Pero sí tenemos parte de nuestro corazón con estos primeros autores. Entonces, ahí te animaría cuando tengas algo, mandarlo y digo, con gusto, cualquier pregunta o observación, yo estoy ahí disponible. Bueno, perdóname, sí, Julia. Sí, me acaba de surgir. Bueno, como sabe, en economía estamos muy acostumbrados pues a que cada artículo siempre es muy cuantitativo para que sea suficientemente bueno y que lo envíen, ¿no? Y lo digo porque ¿qué tanto peso le dan a esta parte, ¿no? Pongo un ejemplo en mis trabajos al menos. Al yo tener este sesgo, o no sé si sea sesgo hacia la econometría, tiendo a llevar a lo mejor algunas veces la narrativa por allá. Hay muchos de mis compañeros que tenemos esta formación como economistas, ¿no? Entonces, dada pues el enfoque y el público que alcanza, ¿no? Que es más bien un análisis crítico de coyuntura y tal, o sea, ¿qué tanto peso le dan a eso? O si buscan más bien otro tipo de orientación, no sé. No asustan los números. No.
Pregúntame, por ahí sí. Mi respuesta tiene dos partes. Una es que efectivamente somos conscientes, digo, cada disciplina viene con sus metodologías de investigación, algunas más cuantitativas. Entonces, digo, no nos vamos a sorprender de que el aparato no y que tiene que estar bien hecho. Pero número dos, habiendo dicho eso, lo que digamos, el enfoque de la revista es que sepamos comunicarnos más allá de la audiencia de nuestra propia disciplina. Y eso vale tanto para economistas con aparatos cuantitativos como para antropólogos, sociólogos con enfoques cualitativos. Tenemos que aprender a dialogar across disciplines, como decimos en inglés, ¿sí? Porque si no, no vamos a salir de los que siempre nos leen. Y vivimos en unos tiempos en los que es importante saber comunicarnos más allá, porque si no, vamos perdiendo relevancia en la discusión pública de estos temas. ¿Sí? Sobre todo en los tiempos actuales, ¿verdad? Donde los datos parecen tener cada vez menos importancia. ¿Cómo le llaman ahora que vivimos en la etapa de posverdad? Entonces tenemos que movilizarnos contra eso. Y los académicos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de no haber sabido, de no saber comunicarnos más allá de nuestros interlocutores naturales, ¿sí? Y dejar esos espacios para gente que no conoce la realidad, que no conoce, que no maneja, o sea, no son académicos con metodologías científicas, que ellos sí acaparen el interés o el foco. Y eso es un reto que tenemos, ¿sí? Y también en universidades tradicionales como la UNAM y en otras, donde, no sé, a lo mejor por inercias nos hemos resistido, no sé cuál sea tu perspectiva, nos hemos resistido y hoy día vivimos en una sociedad muy diferente donde la manera de comunicarse y de llegar a un público más amplio no es necesariamente con los instrumentos tradicionales. Y yo creo que eso es un reto para todos nosotros. Ahora, mi impresión es que ese reto es más difícil para investigadores de mayor trayectoria que para los jóvenes, porque los jóvenes creo que vienen formados y entienden mejor todos estos nuevos canales de comunicación. No sé qué opinas tú, Alan. Mira, yo la impresión que tengo, y es algo que creo que es importante echar abajo, es la idea de que los economistas solo saben economía y algunos econometría, ¿no? Y aquí creo que el punto es cómo podemos educar la mirada teórica leyendo otros textos. Y es también un ejercicio distinto de escritura, de transmisión de conocimientos. Yo valoraría mucho que nuestros profesores, egresados, hicieran el ejercicio de, como ha señalado Cristian, hacer una suerte de migración epistemológica, de ida y vuelta. Es decir, de plantear un problema significativo, relevante para la economía y encontrar las formas de expresarlo, las múltiples formas de expresarlo. Un análisis econométrico te lleva a conclusiones plausibles. A partir de las conclusiones plausibles es que viene la argumentación. Quizá buena parte de la esterilidad de algunos discursos puramente econométricos es que tienen una doble carencia. La teórica y segundo, la capacidad de los hallazgos vincularlos en términos de conocimiento interdisciplinario, ¿sí? Y eso es un desafío, ¿no? No estoy diciendo que deba ser un ejercicio placentero, porque uno tiene que hablar otro lenguaje teórico, ¿no? Es decir, por ejemplo, de la economía a la antropología. ¿Qué pasa con nuestra formación? Y ahí tenemos un déficit. Ya nos enseña antropología económica. Quienes hemos ejercido docencia en dos campos, yo durante muchos años di teoría económica en la carrera de historia
y sigo haciendo historia económica entre los economistas, el riesgo, digamos, el bilingüismo conceptual y una narrativa que sea relevante para uno y otro auditorio, significa hacer un esfuerzo intelectual, traducir, representar y sobre todo explicar. Y el desafío de una revista como esta, si ustedes, yo creo que la mejor manera para encontrar como un término de diálogo es pasar por la revista, revisarla, pasearse por ella, a ver cuáles son los momentos en que la revista ha tomado algunos aspectos o tópicos económicos y cómo lo ha tratado. Revisando los números me he dado cuenta que Cristian ha buscado diálogos. Hay un tema y pone a 2 autores a dialogar. Está viendo lo de la izquierda. ¿Por qué no pensar así en términos de un proyecto de largo aliento? Es muy importante, como tú lo escuchaste, que nuestros doctorantes o profesores jóvenes tengan la certidumbre de que su esfuerzo de publicación tiene un retorno en términos de su carrera académica. Creo que publicar en Mexican Studies tiene ya en sí mismo un retorno, ¿no? Habría que tener paciencia, pero creo que tiene un retorno valioso. Y nos importa mucho porque esta universidad está en un momento de transición generacional, que se ha prolongado porque los viejos no tenemos la obligación de jubilarnos, ¿no? Y muchos de nosotros no tenemos ni siquiera la idea de que esto pueda ocurrir. Con lo cual estamos cerrando en gran medida los espacios, estamos prolongando mucho esa transición demográfica. La pandemia nos ayudó, pero no fue suficiente. Entonces, la posibilidad de transformar esta universidad en una universidad de académicos jóvenes es algo que nos importa mucho. ¿Cómo se puede ayudar en eso? Bueno, los activos académicos de nuestros jóvenes académicos tienen que traducirse en eso, en publicaciones, dirección de tesis, cursos, ¿no? Cuesta, desde luego, ¿no? Hay que persuadir a los profesores senior de que tienen que compartir los cursos con los profesores jóvenes. Hay que persuadir a los profesores senior que publicar con los profesores jóvenes, además a ellos les refresca la mirada, ¿no? Tenemos que persuadir a las instituciones de que es importante apoyar la presencia de nuestros académicos jóvenes en congresos, es decir, dialogar, ¿no? Fuera de la institución. Y el ejercicio de dialogar por escrito, creo que en esta revista tiene ese propósito, ese objetivo. Así que yo diría, un camino que nos puede llevar a encontrarnos con digamos, las necesidades o los proyectos de la revista es precisamente ahí, es donde podamos hacer ese ejercicio de comunicación interdisciplinaria, ¿no? Segundo, las revistas, nuestras revistas, ¿no? La UNAM tiene un universo de revistas, incluida Mexican Studies. Pero los diálogos entre las revistas suelen no ser diálogos que concluyan en cooperación, ¿sí? Por ejemplo, la edición digital de 2 revistas de un número temático donde se encuentran las disciplinas. A mí me gustaría, te lo lanzo como una posibilidad, que la revista nuestra, la revista de mayor tradición, que es la que en su momento fundó Jesús Silva Herzog, Investigación Económica, pudiera plantearse la posibilidad de hacer un número en línea como resultado de la colaboración entre las 2 revistas. ¿Por qué sería importante? Porque nos acerca, ¿no? Temáticamente y nos hibrida, digamos, el conocimiento. Hace un ejercicio de hibridación. Si eso lo pudiéramos hacer, y también si además en esa edición premiáramos trabajos de jóvenes, entonces estaríamos haciendo un doble ejercicio de cooperación. Aquí mismo tuvimos una reunión con los editores del trimestre económico y una de las propuestas que hicimos fue hacer números anuales que resulten de una convocatoria, una llamada a investigadores jóvenes, universitarios, por ejemplo, que están haciendo una tesis doctoral, por ejemplo, que están terminando la maestría y están poniendo la cabeza en qué hacer en el doctorado, ¿no? Y el trimestre económico sacará un número.
asociarse con el trimestre económico, por ejemplo, ¿no? Un número sobre sí, la economía, por ejemplo, de las comunidades originarias de distintos países de América podría ser muy útil. Pienso en temas, pero también pienso en un mecanismo que si lo ensayamos en este doble nivel puede tener un impacto en la carrera de nuestros académicos jóvenes y también refrescar las páginas de nuestras revistas. Así te devuelvo la pregunta. Bueno, ya yo creo que se habrán dado cuenta por qué me da mucho gusto tener al profesor Antonio Ibarra en el editorial board de la revista, siempre con excelentes sugerencias, y les digo siempre que tengo alguna consulta, le escribo y me responde inmediatamente, así que siempre es un placer trabajar contigo, y me parece una excelente sugerencia que podríamos discutir. Volviendo a la pregunta sobre artículos de economía, entendemos que el aparato teórico metodológico pues viene entre esos parámetros, pero el ejercicio que mencionabas de mostrar cuáles son las implicaciones más allá de un resumen de los que se llama hallazgos o findings, ese es el reto. ¿Cuáles son las implicaciones más allá de esa disciplina en términos sociales, o sea, más amplios, que vayan más allá de la disciplina? ¿Y dónde se hace eso? Se hacen las conclusiones, ¿sí? Muchas veces recibimos muy buenos artículos, pero la conclusión algunas veces se queda corta. Se queda corta en el sentido que simplemente es una repetición, un summary de los hallazgos principales, pero no responde a la pregunta más amplia que en inglés le llamamos el so what, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es el mensaje más amplio para lectores de este artículo que no sean economistas? ¿Cuál no es la implicación más? Y ese es el reto, ¿sí? En la revista lo que les digo es que generalmente los examinadores no van a ser necesariamente o únicamente de la disciplina, y algunas veces dan buenas sugerencias de cómo se puede encaminar o articular la conclusión para responder a esa pregunta. Y ese es el reto, pero no solamente para economistas, sino para otros académicos que llegan a la conclusión y muchas veces nos quedamos ya sin aire ahí. Pero ahí, para una revista interdisciplinaria como Mexican Studies, esa es una parte bien importante. Y sí, yo creo que esa es una propuesta que de números conjuntos es una manera de digamos, fomentar y forzar ese diálogo que es muy, muy necesario, porque si no, la inercia nos gana, ¿sí? Y sigue sin haber ese diálogo que es fundamental. Bueno, muy bien, ya sacamos algunas ideas. Espero y agradezco muchísimo a Cristian la ocasión de visitarnos, de presentar los proyectos de la revista. Les recomiendo a quienes están y a quienes nos verán en YouTube un recorrido por la revista y un imaginar propuestas para hacérsela llegar al editor, que seguramente las recibirá, las pensará, es reflexivo, no es que las tome de inmediato, ¿no? Cristian es reflexivo. Y seguramente será un espacio en el que jóvenes investigadores tendrán acogida. Así es que muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias por estar en el posgrado de Economía de la UNAM, acompañado de los vitrales de Toledo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias a ustedes. Bien.